A ver, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver el caso clínico que les he presentado. A ver qué les parece. Voy a compartir la pantalla. $55, dice, comerciante, casado, Ayacucho. Ha nacido en Ayacucho, viene de Lima. Mes y medio de enfermedad. Y un cuadro de 15 días de evolución actual, ¿no? Palpitaciones, cefaleas, teniporexia, alza térmica, baja de peso. Hace aproximadamente un mes y medio, antes de su ingreso, presenta de forma insidiosa, cefalea, asteniporexia, problemas de sensación de alza térmica, no era no cuantificada, la cual se presentaba en cualquier momento del día y no se acompañaba de escalofríos. Dichos síntomas fueron aumentando de intensidad hasta el día de su ingreso. 15 días antes, lo que es el episodio actual, tiene palpitaciones, va al cardiólogo, de aspirina, miodarona, no tiene mejoría, va el 12 de mayo y bueno, se da una hospitalización. De esta parte, ¿tienen algún tipo de pregunta? ¿Alguna pregunta tienen de lo que es el relato del paciente? ¿Tienen alguna duda del tiempo de enfermedad, de la historia actual del paciente? ¿No puede tener? Ya. A ver. Acá, aparentemente hay dos enfermedades distintas o cuadros distintos, ¿no? Primero viene un paciente con un cuadro general, cefalea, asteniporexia, ya de forma subaguda crónica. Parece que tiene fiebre, esa térmica, con escalofríos. Cuando tú tienes un cuadro febril, ¿hacia qué etiología, hacia qué grupo de enfermedades tú te orientas sobre todo? Ante la presencia de un cuadro febril infeccioso, ¿no? Claro. Y luego viene un tema de palpitaciones y el cardiólogo le da amigarona. ¿A cualquier palpitación le daría el cardiólogo amigarona? ¿O qué creen que pudo haber pasado con el paciente? Algún tipo de arritmia, no precisar cuál, no hay más datos, ¿no? Entonces, ¿puede tener alguna relación esa arritmia supuesta que puede tener el paciente con el cuadro infeccioso? ¿O el paciente tiene dos cosas distintas? ¿Qué cosa sospechan ustedes? O sea, la arritmia tiene que ver con el cuadro del paciente o son dos cosas distintas. Ya me parece interesante lo que dices, ¿no? Tienes una arritmia y fiebre, ¿no? Sí, puede ser una endocarditis, ¿no? Tranquilamente podría ser una endocarditis. ¿Alguna otra idea tienes sobre eso? Miocarditis. Sí, miocarditis mira, con dolor torácico, fiebre, palpitaciones, ¿no? Miocarditis. O también otra posibilidad, ¿saben qué? Es que tengas tú de fondo un cuadro infeccioso
y ese cuadro infeccioso ha descompensado, ha exacerbado, ¿no? O ha empezado una arritmia. Ponte que tú seas diabético hipertenso, no tengas tus infartos crónicos ahí, y tienes un cuadro infeccioso X. Esa infección, como aumenta tu catabolismo, libera catecolaminas, etcétera, te puede desencadenar, puede ser el gatillo para un tema de una arritmia, tranquilamente. Muy bien. Justo encontramos la presentación, un ratito, vamos a... Ya está, ahora sí. Lo que les contaba, ¿no? Era un paciente, bueno, comerciante, era comerciante y conducía unos camiones, por lo que iba constantemente a, por ejemplo, Ancash y zonas de la sierra. Bueno, un mes y medio de enfermedad, cuadro general, 15 días de sumo, un cuadro de palpitaciones, la cardiología, y a 7 días, pues, a Disney va al hospital 2 de mayo. Pero que ustedes tienen historia clínica, vital, fiebre, ese objetivo fiebre, taquicardia, normotenso, regular estado general, decúbito dorsal, estaba pálido el paciente, cosa que no advirtió él, ¿no? Si no ha advertido que está pálido, probablemente sea una anemia, instalación subaguda crónica, ¿no? Había algo de ictericia en escleras. Si tienes palidez y ictericia, ¿hacia qué te orienta eso? Por ejemplo, puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Tranquilamente. ¿Solamente anemia hemolítica? ¿O qué otra anemia podría ser? No, quizá no sea lo primero que pienses, ¿no? Pero también podrías pensar quizás en una anemia megaloblástica o muy descabellado. También, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensarían en una megaloblástica? Ah, desnutrición no, ¿no? Por el tema de la eritropoyesis ineficaz, por eso, sobre todo por eso. Hay más datos, ¿no? El paciente viene por las palpitaciones, pero tú te das cuenta que está pálido, pues, medio ictérico el paciente. ¿Qué más tenemos? Tiene pulso deficitario. Recuerda que tiene palpitaciones, ¿no? ¿Qué significa pulso deficitario? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener pulso deficitario? Mm, tienes más latidos que pulsaciones, ¿no? ¿Cuánto más latidos tienes? ¿Cuánto más latidos tienes? Son más de 10 latidos que pulsaciones. Por ejemplo, tengo 110 de frecuencia cardíaca y 90 de pulso, y una diferencia más de 10. Y el hallazgo de pulso deficitario, diagnóstico de qué cosa es. El hallazgo de qué tipo de arritmia, pues. Es diagnóstico clínico de fibrilación auricular. Muy bien, o sea, hasta aquí el paciente se está fibrilando, ¿no? Abdomen, dolorosa la palpación profunda, hígado,
había una hepatomegalia, 5 centímetros por debajo de la arteria costal. Se palpa punta también del este vaso, ¿no? El vaso ya lo ocupado. O sea, tiene hepatoesplenomegalia. También físico. Hasta acá. Hasta acá, esto es lo positivo en el paciente. Obviamente, te viene así, tú lo examinas. Cuando tú no sabes qué es lo que tiene el paciente, cuando tú no tienes idea qué es lo que tiene el paciente, tú planteas síndromes o problemas, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes o problemas que plantearían en este paciente? Desde el inicio de la historia, ¿qué plantearía? Síndrome febril, muy bien, ¿qué más? Síndromes o problemas. Síndrome anémico, muy bien, muy bien. Síndrome consultivo, ¿no? Al inicio dijimos que baja de peso importante, muy bien. Síndromes o problemas, hay cosas que no puedes ponerlas como síndromes, las pones como problemas. Ya tienen ustedes la historia, pero se las envía antes. A ver, ¿qué más se encuentra? De hallazgos que te cuenta el paciente o hallazgos que tú has objetivado en el examen físico. Hepatoesplenomegalia. Es un problema. Hepatoesplenomegalia. Faltaba uno, me parece que no. A ver. Anémico, ictérico, febril, hepatoespleno. Bueno, y lo pones como un problema, ¿no? Trastorno del ritmo cardíaco, ¿no? O arritmia simplemente. Es un problema, ¿no? Un problema. Faltó ahí, es cierto, la baja de peso. Ahora, a veces pasa que hay síndromes que tú puedes juntar. Tú puedes unir algunos síndromes, ¿no? Por ejemplo, podría darse el caso, y el unir síndromes es un problema más grande. Recuerda que tú planteas síndromes o problemas y luego tú te vas a agarrar de un problema o síndrome para hacer tus diagnósticos presuntivos. Pero a veces se da la coincidencia que puedes unir algunos síndromes y sale uno más grande, por lo que tu decisión clínica va a ser mucho mejor. Por ejemplo, puedes agarrar síndrome anémico, síndrome ictérico y el hallazgo de esplenomegalia. Y sale un síndrome hemolítico, ¿no? Eso sí les han enseñado. Síndrome hemolítico es un paciente con anemia, ictericia y esplenomegalia. Síndrome hemolítico. O también cuando hagan infectología, en la disquisición clínica de enfermedades infecciosas, tropicales sobre todo, puedes juntar, por ejemplo, el síndrome ictérico y febril y tienes el síndrome ictérico febril. ¿Ok? Puede ser. Entonces puedes agarrarte de uno de ellos para comenzar a plantear tus presuntivos. O sea, primero planteas síndromes y problemas, y una vez que planteas síndromes y problemas, agarras un síndrome o problema y a partir de ahí planteas posibilidades. Por ejemplo, yo agarro el ictérico y planteo causas del síndrome ictérico en relación a los demás síndromes. O sea, ¿qué causas del síndrome ictérico me pueden dar también los otros problemas o síndromes? Porque acuérdate que un principio en medicina interna es eh, unidad clínica, ¿no? El principio, criterio de unidad clínica. O sea, todo lo que tiene el paciente se explica por una sola enfermedad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el síndrome o problema que ustedes agarrarían? Por ejemplo, ustedes van a agarrar el síndrome o problema que va a ayudarlos más en la disquisición, el más, digamos, especial de todos ellos, el que menos causas puede tener, ¿ya? El que va a cortar tus posibilidades. Yo voy a agarrar ese. ¿Ya? Si agarro solamente fiebre, yo tengo 1000 causas de fiebre, no sé, yo agarro el que menos posibilidades me va a dar diagnósticas, ¿no? Para cortar mis posibilidades. ¿Cuál agarrarían acá?
en base a esos criterios que yo les he mencionado. A ver, hemolítico me dice, ¿ya? Una posibilidad hemolítico. Otro, ¿qué les parece ictérico febril? ¿Mm? Pueden también agarrarlo como hemolítico, ¿no? Todo depende de cómo tú lo plantees. En este caso, tenemos un paciente con un cuadro hemolítico, ¿no? Puedes agarrarlo como ictérico febril. La ventaja que pueden compartir etiologías casi, ¿ah? Ambos cuadros comparten etiologías. Acuérdate de que en todo problema o síndrome hay grupos de enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de enfermedades que pueden haber en un problema o síndrome? ¿Qué grupos o enfermedades planteas en un problema o síndrome? ¿Qué grupos de enfermedades? Acuérdate que todo problema o síndrome puede ser de etiología. ¿Cómo agrupa las enfermedades? Exacto. Pueden ser infecciones, pueden ser cánceres, neoplasias, ¿no? Pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser metabólicas, ¿no? O sea, tú vas a plantear siempre, vas a pensar, y vas a plantear quizá lo primero que se te ocurra. ¿Por qué lo primero que se te ocurra? Porque es lo más frecuente, ¿no? Generalmente lo primero que se te ocurre es lo más frecuente. Debería ser así. Entonces, por ejemplo, infecciones. ¿Qué infecciones plantearían que me darían un cuadro hemolítico ictérico febril? ¿Qué cuadros infecciosos, qué infecciones me van a dar hemólisis, ¿no? Y fiebre en todo caso, ¿no? Puede ser también así, ¿no? Hemólisis febril, ¿no? Porque la ictericia es parte del cuadro hemolítico, ¿no? ¿Qué cuadros infecciosos me pueden dar hemólisis y fiebre? Porque si hay fiebre, ustedes me lo han dicho al inicio, lo primero que plantearía quizás es un cuadro infeccioso. A ver, muy bien. Mira, puedes plantear bartonelosis, malaria, fiebre amarilla, leptospira, hepatitis viral. Quizás dentro de los cuadros hemolíticos febriles, las dos primeras que están acá, vamos a ver con el puntero, Bartonella y malaria irían obviamente a la cabeza. Pero ya sacando la hemólisis de lado y planteando solamente un cuadro ictérico febril, plantearía además fiebre amarilla, leptospira, hepatitis viral. Si veo predominantemente hemólisis, porque está pálido el paciente, definitivamente va malaria Bartonella, el resto quizá no. Si no es infeccioso, puede ser autoinmune. ¿Y ante qué estaríamos? ¿Ante qué cuadro estaríamos? ¿Qué cuadro hemolítico? ¿Cómo se llama el cuadro hemolítico de causa autoinmune? Les, de frente les. O sea, tú te diagnosticas les de frente. Antes de plantearles, ¿qué planteas? O sea, ya, pero es anticuerpos agentes fríos, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Anemia hemolítica autoinmune. Y cuando ustedes diagnostican una anemia hemolítica autoinmune, ¿cuál es la siguiente pregunta?
Cuando diagnostican una anemia hemolítica autoinmune, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ya, o sea, si piensas en inglés, ¿qué estás pensando? ¿Qué esa anemia hemolítica autoinmune es? O sea, tú tienes una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué plantearías? Tienes que ver si es primaria o si es secundaria. La anemia hemolítica autoinmune plantea si es primaria o si es secundaria, ¿no? Sí, es cierto. Anemia hemolítica autoinmune. Y acá no acaba la cosa, ¿no? Ves si es primaria o ves si es secundaria. Primaria es que venga solita. Secundaria es que sea asociada a otra enfermedad. ¿A qué enfermedad? Ahí nuevamente le haces la misma pregunta. O sea, no sigas anemia autoinmune y tú vas a pensar que es secundaria, te tienes que preguntar nuevamente si es secundaria a una infección. Vamos a ver nuevamente si salió la conexión. Mm, está. Ya, o sea, nuevamente, si piensas que es anemónica autoinmune secundaria, tienes que plantear que no sea secundaria una infección, secundaria una enfermedad autoinmune o secundaria una neoplasia. O sea, te sigue preguntando lo mismo. Luego, si el cuadro hemolítico o entérico febril no es infeccioso ni autoinmune, puede ser neoplásico, ¿no? Podrá ser quizás una leucemia, ¿no? Puede ser también, ¿no? Obviamente la leucemia misma me da anemia. Si hay infiltración hepática me da también ictericia, ¿no? Eso hay que verlo, ¿no? Entonces, igualito, en todo problema o síndrome, planteas posibilidad infecciosa, autoinmune o neoplásica, ¿no? Y planteas lo más frecuente. De las infecciones, por ejemplo, si pienso que es una hemólisis infecciosa, plantearía Bartonella o malaria. Si pienso que la causa autoinmune, puede ser, ¿no? Porque también patologías autoinmunes pueden ir con fiebre, sería pues una neumonía autoinmune, y habría que ver luego si es primaria o secundaria. Siempre la posibilidad que sea neoplasia, ¿no? Que sea una leucemia. O sea, ahí están mis posibilidades más probables, ¿no? Ahora, me queda un poco en el aire el tema de la arritmia, ¿no? Puede ser, como yo les digo, que el paciente tenga un cuadro silente que haya sido exacerbado por la enfermedad que tenga de fondo. Acá también por esta se puede explicar la hepatosplenomegalia, ¿no? En infecciones generales, generalizadas, como Bartonella y malaria, hay hepatosplenomegalia. También en leucemia hay hepatosplenomegalia. En el hemótico autoinmune también puede haber. O sea, los problemas del paciente se pueden explicar por lo que estoy planteando. Y plantea lo primero que se te ocurre, porque lo primero que se te ocurre, y espero que sea así, es lo más frecuente. Tenemos lo que es el laboratorio del paciente, también ustedes lo tienen. ¿Qué les llama la atención en el hemograma? ¿Qué me dicen? A ver, quiero que
Analicen bien el hemograma. ¿Qué les llama la atención ahí? A ver, anemia severa. Ya, muy bien. Bueno, con constancias corpusculares un poco incrementadas, ¿no? Ligeramente elevado, ¿no? El término hipercromía no es adecuado, ¿no? Solamente hay anemias normocrómicas y hipocrómicas, no hay hipercrómicas, ¿no? Eh, si tienen anemia severa con algo de macrocitosis, podría ser una deficiencia B12 o ácido fólico, no sabemos, pero llama la atención que la hemoglobina baja, ¿no? Se va para abajo, para abajo, para abajo. O sea, tiene anisocitosis de diferentes tamaños, hipocromía también, poiquilocitosis, diferentes tamaños. Policromatofilia, ¿cuándo se ve? Leucocitos en 38.000, ¿no? Se lean por acá. Sí, puede ser patología infecciosa. Tiene razón. Puede ser. La policromatofilia, ¿cuándo se vea? ¿Cuándo vemos policromatofilia? ¿O qué es la policromatofilia? Sí, es un punteado basófilo de los glóbulos rojos. Se ve en hemólisis, ¿no? Eh, marcadores de hemólisis, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los marcadores que ustedes conocen de hemólisis? ¿Qué marcadores de laboratorio son de hemólisis? De bilirrubina incrementada, DHL alta. Sin embargo, acá la DHL es hasta 500 más o menos, está ligeramente incrementada, ¿no? Puede ser. ¿Y a qué más aparte de DHL? ¿Qué otro marcador conocen de hemólisis? Aptoglobina. ¿Cómo está la aptoglobina en el paciente con hemólisis? Ya, la aptoglobina es una proteína que tiene como función transportar la hemoglobina. Si hay mucha hemoglobina libre, la aptoglobina se consume. Tiene CUMS directo positivo. Cuando tienes CUMS positivo, ¿qué me dice que? ¿Para qué me sirve CUMS? ¿Para qué me sirve el CUMS? ¿El CUMS para qué me sirve? Solamente me indica hemólisis, nada más. O sea, si el CUMS es negativo, no hay hemólisis. Detecta anticuerpos, me dice. O sea, claro. Si el CUMS es positivo, me dice que la anemia hemolítica es autoinmune. Si el CUMS es negativo, me dice que la anemia hemolítica no es autoinmune, es de otra causa. Entonces, una forma de clasificarlas es en anemias hemolíticas inmunes y no inmunes. ¿Qué más me dice acá? ANA 1/80, positivo.
ANA positivo 1,80. ¿Cómo interpretan ese dato? ¿Qué les parece ese dato? El ANA positivo del paciente, ¿cómo lo interpreta? Exacto, están bien. Me indica autoinmunidad. Me parece bien que no me hayan dicho que es lupus, ¿no? Porque algunos positivo es lupus, o sea, no es así, ¿no? O sea, el lupus es clínico, ¿no? El ANA te ayuda, te refuerza. Pero ese valor incluso medio bajo, límite inferior, puede ser normal incluso, ¿no? En cierta población. Pero obviamente, si tengo un CUMS positivo, me dice que se puede presentar alguna patología inmune, ¿cierto? El frotis de sangre periférica, ¿para qué lo hicieron? Es negativo. Frotis de sangre periférica y gota gruesa, ¿para qué lo habrán hecho? Malaria, ¿ya? ¿Qué más? La gota gruesa sirve para ver malaria, ¿ya? A los trofosoditos que se encuentran ahí, ¿ok? Y el frotis de sangre periférica sirve para ver a la bartonella, para bartonelosis. En este paciente, con los antecedentes que tiene todo lo demás, entre bartonella y malaria, ¿cuál tendría mayor probabilidad? ¿Qué me dice? En este paciente, entre bartonella y malaria, ¿cuál es la que tendría mayor posibilidad? A ver, Leo me dice, Bartonella por lo que se zanca. Lo cierto es que Bartonella es más común de lo que es la sierra, ¿no? Es cierto, sí. Pero tienes un CUM positivo, ¿no? Y un CUM positivo, tres cruces positivos, un paciente con anemia. A partir de esos dos datos, anemia y un CUM positivo, tendrías la base para hacer el diagnóstico de qué? Con esos dos datos nada más. Con la base de anemia y un CUM positivo. Es la base para el diagnóstico de qué?
Con eso es suficiente para que tú plantees una anemia hemolítica autoinmune, ¿no es cierto? Tengo anemia, ¿no? Había al inicio ictericia, tengo un CUM positivo, tengo base suficiente para plantear una anemia hemolítica autoinmune. Tranquilamente, con CUM positivo, ¿no? Más allá, incluso mi frotis de sangre periférica es negativo. Entonces, este caso lo vio el hematólogo en mi hospital y planteó de arranque una anemia hemolítica autoinmune. Muy bien. Y lo que recomendó fue iniciarle tratamiento, ¿no? Con corticoides. Llamaba también la atención esto, ¿no? Había una linfopenia importante en el paciente. Linfopenia había, ¿no? Hasta 3% de linfocitos. Llamaba eso la atención. Bueno, en la evolución, miren acá cómo bajó a 4 de hemoglobina. Acá se hizo diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune y el hematólogo recomendó darle inmunosupresores, corticoides. Por nuestra parte, en el servicio, siendo un paciente que venía de Ancash, tenía fiebre, tenía anemia, lo que planteamos nosotros era que era de etiología infecciosa. Una bartonelosis fue lo que planteamos nosotros en la sala. En base a que venía de Ancash, tenía fiebre, tenía anemia. Lo que descuadraba un poco el CUM positivo, pero por cuadro clínico epidemiológico, nosotros nos cerramos en una bartonela. El hematólogo no, se cerró, es una hemolítica autoinmune y punto. Incluso nos reforzó más porque el frotis salió negativo. Entonces, no es medicina, no es una bartonela. Esta es una anemia hemolítica. En morada persiste lo que es la linfopenia, pero acá ya sea con el tratamiento de los corticoides que dio el hematólogo o con los antibióticos que nosotros iniciamos por la supuesta bartonela, el paciente comienza a subir sus cifras de hemoglobina, va mejorando. El CUM sí persiste positivo, ¿no? Positivo. O sea, había autoinmunidad de todas maneras. O sea, que tenía anemia autoinmune, creo que no había duda, ¿no? O sea, tiene anemia autoinmune, anemia CUM positivo, ya pues, ¿no? Va con corticoides, bien, ¿no? Pero nosotros nos cerramos en temas de Bartonella porque había fiebre también, patomegalia, ese tema de que viaja a Ancash, bueno. Igual le dimos también antibióticos nosotros. El hematólogo decía que no, es óptimo. Test de CUMS. ¿Cuántos test de CUMS ustedes conocen? ¿No? A ver. Sí, test de CUMS directo, test de CUMS indirecto. ¿En qué se diferencia? O sea, ¿qué se diferencia en directo? En directo que me busca uno, cuando pido otro. ¿Cuál es la diferencia entre directo e indirecto? En palabras simples, a ver. Ya, muy bien. El CUMS directo que busca anticuerpos
que destruyen el glóbulo rojo. Anticuerpos contra mis glóbulos rojos, que destruyen mis glóbulos rojos. Ese es directo. El indirecto busca anticuerpos, como dicen en el suero, circulando, que no me atacan a mí, o sea, no destruyen mis glóbulos rojos, destruyen glóbulos rojos de otra persona. O sea, los anticuerpos reconocen bien a mis glóbulos rojos, pero no reconocen a glóbulos rojos de otras personas. Por ejemplo, el CUMS indirecto se pide en casos de eritroblastosis fetal, que es mezcla de sangre materna y fetal. Pero para temas de neumonótica autoinmune, yo busco anticuerpos que dañan a mis glóbulos rojos. Pido CUMS directo. Este es el CUMS directo, ¿no? Como dice, mira, busco anticuerpos contra mis glóbulos rojos, contra mis propios glóbulos rojos. ¿Ya? En el indirecto busco anticuerpos que se encuentran en el suero que no me dañan a mí, sino que dañan a otra persona. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas autoinmunes? ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas autoinmunes? Claro, una forma es primaria secundaria y la otra, primaria, viene solita, secundaria a infecciones, autoinmunes o cáncer, ¿no? Otra forma de clasificarlas, ¿cuál es? Por ahí leen anticuerpos fríos y calientes, sí. Va a depender del tipo de anticuerpo. ¿Cómo tú determinas, cómo tú sabes si es por anticuerpos fríos o calientes? O sea, ¿en qué se basa eso? Por ejemplo, que a cierta temperatura, temperaturas bajas, es que se produce la hemólisis, porque el anticuerpo aglutina, reacciona a temperatura baja. ¿Ya? ¿Cómo tú sabes qué le pido al paciente para saber si su anemia hemolítica autoinmune es de anticuerpos fríos o calientes? ¿Qué te pediría? A ver. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué prueba tengo que pedirle, pues? O sea, ¿qué voy a pedirle? ¿Cómo se me esa prueba? O sea, CUMS me dice hay anticuerpos. ¿Cómo diferencio si son fríos o calientes? ¿Qué le pido al paciente? ¿Qué prueba le pido para hacer esa diferencia? Ya. Lo que le pide es un test de CUMS mono específico. Así se llama. Test de CUMS mono específico.
Cus positivo me dice hay anticuerpos. ¿Qué anticuerpo es? Te pido ese Cus monoespecífico. Y me va a hablar si es IgG, IgM, complemento, C3D, C3. Eso me va a decir. Y según las combinaciones, yo voy a hablar de anemia hemolítica autoinmune inducida por drogas, anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, hemoglobinuria paroxística ad frigore, dependiendo de la combinación anti-IgE, anti-C3, dependiendo de eso yo voy a decir se trata de una anemia hemolítica autoinmune de tal tipo. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ¿cuáles son las que responden bien a corticoides? ¿Cuáles son las que responden bien a corticoides? ¿Cuáles, por ejemplo, son las que responden bien a corticoides? ¿Qué me dicen? Claro, son los anticuerpos calientes, ¿no? Son las que habían corticoides, el resto no habían corticoides, tienen que usar inmunomoduladores. A ver. Entonces, en el caso del paciente, el Huffman específico me salió IgG positivo, C3D positivo, ¿no? Compatible con una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Esa fue la conclusión. O sea, hasta ahí teníamos una anemia hemolítica autoinmune. Sin embargo, acuérdense de algo, ¿no? Eh, Habíamos planteado al inicio algunas otras posibilidades. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Ahora, ¿qué tiene el paciente? Una anemia hemolítica autoinmune tiene, ¿no? Tiene un positivo y también tiene un Huffman específico positivo. O sea, de eso no hay duda. Y es compatible con anticuerpos calientes. ¿Ok? Ya. Ahora, una vez que el paciente, una vez que hemos hecho el diagnóstico de una hemolítica autoinmune, o sea, de eso no hay duda, creo, tiene CUS, tiene monoespecífico. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál era? ¿Cuál es la siguiente pregunta de este, eh, ante el diagnóstico de una hemolítica autoinmune? ¿Qué es lo siguiente que tengo que preguntarme? Si yo tengo el diagnóstico, ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que ver? Lo siguiente es ver si es primaria o secundaria, ¿no? ¿Mm? Primero, acuérdense que anemias hemolíticas pueden ser
inmunes, y las inmunes son las que tienen el SQ positivo, o pueden ser no inmunes, ¿no? En el caso de las no inmunes, ¿cómo se clasifican? En caso de anemias hemolíticas no inmunes, ¿esas cómo se clasifican? Sí, congénitas adquiridas, ¿no? Congénitas adquiridas. Las congénitas a su vez se clasifican en hemoglobinopatías, endocardinopatías, acidopatías, ¿no? Las adquiridas ya puedes clasificarlas incluso en infecciosas y no infecciosas, ¿no? Dependiendo de, ¿no? Ujú, perfecto. La diferencia, ya saben, es que Q positivo me habla de que son inmunes. Pero a su vez las inmunes pueden ser primarias o pueden ser también secundarias. Primarias o secundarias. ¿Secundarias a qué? Nuevamente, lo que hemos planteado, a infecciones, secundarias a neoplasias, o también otras autoinmunes como el lupus, ¿no? Puede ser una neoplasia como un linfoma, por ejemplo. O sea, no, tú no paras de buscar, ¿no? De preguntarte cuál es el problema. Mira, por ejemplo, anticuerpos calientes, cuando tienes causas secundarias, tienes que buscar enfermedades autoinmunes, como lupus. Buscas también linfomas, infecciones virales, algunos fármacos y también infecciones en general. Anticuerpos fríos, las que son IgM, también buscas linfomas, cuadros virales o, por ejemplo, micoplasma neumonía. O sea, buscas secundarismos. En nuestro caso, es anticuerpos calientes. Buscaría quizás lupus, buscaría un cuadro infeccioso. Ahora, hemos diagnosticado ya una anemia hemolítica autoinmune, eso no queda dudas, por anticuerpos calientes. Pero del cuadro clínico del paciente que les he presentado, ¿qué síntoma o qué problema es lo que no cuadra mucho? Les hace dudar un poco. De los síntomas del paciente, ¿cuál es el que no cuadra con anemia hemolítica autoinmune? ¿Qué me dice? Uno, la arritmia, muy bien. Muy bien, la arritmia, ok. Una anemia me puede descompensar una arritmia. ¿Y qué otro problema o síndrome? ¿Qué otro síntoma también? No cuadra. A ver.
La fiebre, ¿no? Tampoco cuadra lo de la fiebre. O sea, está bien que en autoinmunes haya fiebre, pero no es la constante. Eso es lo que a nosotros nos hacía dudar también. Por eso planteamos Bartonella, ¿no? A pesar que las pruebas eran negativas. Miren ese cuadro, pues, ¿no? O sea, es cierto, anemia múltiple autoinmune puede ser secundaria, por ejemplo, a infecciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos enviado también? Si bien es cierto el cultivo, el frotis era negativo para Bartonella, también enviamos lo que es un cultivo, hemocultivo. El problema es que el hemocultivo para Bartonella demora mucho, pero luego de casi 20 días creció Bartonella baciliformis. O sea, el diagnóstico era una bartonelosis aguda. ¿Ya? Esta enfermedad de por sí también me da anemia hemolítica. Y puede ser que en el contexto de una infección se ha desencadenado una respuesta inmune, que sí se describe. O sea, tú pones cualquier revisión de anemias hemolíticas autoinmunes y las infecciones están ahí como desencadenantes. Entonces, finalmente el diagnóstico era barnelosis anemia hemolítica autoinmune. La pregunta es, ¿eran dos enfermedades o era una complicación de la Bartonella? ¿Qué me dicen ustedes? O sea, ¿cuál es el razonamiento de ustedes acá? ¿El paciente tenía dos enfermedades o la anemia hemolítica autoinmune era una complicación de la Bartonella? ¿Qué pueden deducir de eso? Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que la bartonelosis no está muy descrita aún, o sea, no es una enfermedad muy estudiada que digamos, o sea, sus complicaciones tampoco están tan descritas, pero nosotros planteamos eso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Por sospecha clínica y epidemiológica, iniciamos antibióticos pensando que era Bartonella. Y por otra parte, el hematólogo le dio corticoides. Bueno, sea con uno, sea con otro, el paciente mejoró. Quizás si no dábamos antibióticos, el paciente hubiera empeorado, hubiera podido fallecer. Entonces, Bartonella cum positivo, o sea, se ha descrito eso, sí, en realidad hay estudios acá. Por ejemplo, hasta un 50% de pacientes, donde es el CUMS, mostraron un CUM positivo. O sea, sí se describe positividad del CUM, solamente que no se ha planteado esa positividad como una complicación de una bartonellosis. O sea, que esa anemia hemolítica también, que la bartonella también pueda desencadenarme un componente autoinmune. Y, por ejemplo, otras infecciones como malaria, también se ha visto que me dan anemia hemolítica autoinmune. Incluso también tuberculosis, anemia hemolítica. O sea, ¿por qué no pensar que Bartonella también me lo puede dar? Me desencadena una respuesta inmune. Por si no conoce, la bartonelosis es producida por la Bartonella baciliformis, una bacteria gram negativa transmitida por el mosquito Lubsomnia. La Lubsomnia te pica y te inocula la Bartonella, la cual se mete a dos células. Se mete al endotelio y se mete a los glóbulos rojos. No se olviden, ¿eh? Se mete al endotelio y se mete a los glóbulos rojos. A partir de ahí se me produce enfermedad. Esa Lubsomnia vive más allá de los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Vive más allá de los 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, la enfermedad se da en gente de altura. Se da en gente de altura, delante. ¿Ya? Por eso, Ancash, Cajamarca, Cusco, etc. Zonas endémicas en Perú, Ancash, Cusco, Amazonas, Cajamarca. Endémica en Perú, Ecuador, Colombia. Este mosquito Lubsomnia SP, ¿se acuerdan que también te transmite? Aparte de Bartonella. ¿Qué otra enfermedad?
Leishmania, muy bien. Insomnia peruensis, Leishmania. Ya. Acuérdense, producto de la invasión del glóbulo rojo de la Bartonella, ocurre una fase aguda o hemática, conocida como fiebre de Leroy, la cual dentro de todo el cuadro clínico que me da, sobre todo se caracteriza por lo que es presencia de fiebre y palidez, o sea, anemia y fiebre, y la procedencia, que vengas de la sierra. Porque si vienes de la selva, el tema va más para malaria. Aparte hay lo que es hepatoesplenomegalia, adenopatías, un cuadro general. El cuadro me suele durar más o menos 4 semanas. Hacia la segunda semana de enfermedad pueden ocurrir a veces complicaciones infecciosas y no infecciosas. ¿Por qué infecciosas? Porque se ha visto que la Bartonella me disminuye el número de función de los CD4. Por lo tanto, me da inmunosupresión y me hace propenso a infecciones oportunistas. Se comporta como un SIDA, ¿ya? O sea, me puede dar neumocistosis, tuberculosis, histoplasmosis, cuestiones oportunistas. Y también me da cuadros no infecciosos, complicaciones no infecciosas, como por ejemplo pericarditis, miocarditis, ascitis, efusión pleural. Bueno, anemia hemolítica, nosotros planteamos que también es autoinmune, entre otros. Es una enfermedad dentro de la base de fiebre y palidez. Si ustedes les preguntan alguna vez cuál es la infección oportunista más frecuente en Bartonella, ¿ya? Es la salmonelosis. O sea, el paciente se muere de tifoidea, porque de forma oportunista afecta a estos pacientes. Ahora, no toda Bartonella se complica, ¿no? Claro que hay casos de Bartonellosis aguda complicada, grave, severa, que es un paciente pues con un cuadro con compromiso orgánico, con anemia severa, como el nuestro, ¿no? Nuestro paciente llegó a 4 hemoglobinas, 5, 4 hemoglobinas, o sea, podría ser catalogado como una bartonellosis aguda grave. Pero no todo paciente hace un cuadro severo de Bartonella. ¿Ya? Hay pacientes que hacen cuadros subagudos, o mejor dicho, subclínicos, que quizá pasan 4 semanas, se autolimitan y entran en un periodo o fase intercalar. O sea, es un periodo asintomático, para luego la enfermedad reaparecer como una forma crónica. ¿A qué células les dije que se metía la Bartonella? ¿Se acuerdan? ¿En qué células se mete? ¿A qué células se mete la Bartonella? Lóbulo rojo. ¿Y también en dónde? Le dije a 2 células. Endotelio. Ya. Producto de la invasión al glóbulo rojo hay la hemólisis. Y producto de la invasión al endotelio, esta Bartonella me produce un factor angiogénico derivado de Bartonellas. Me produce la llamada verruga peruana. O sea, esto es consecuencia de una proliferación endotelial. Se presenta tiempo después de la fase aguda, en los que han sobrevivido a la fase aguda, porque le han hecho su clínica. Son lesiones angiomatosas en zonas expuestas, cara, miembros, más comunes en niños, fácilmente sangrantes y tienen varias formas. Esa lesión se cae sin dejar cicatriz. En fase aguda, ¿qué es lo que se pide? Frotis sanguíneo. ¿Y qué es lo que se observa? Las bartonelas, mira, las formas cocoides, intra y bacilares, intraeritrocitarias, es lo que observamos. El problema es que ese frotis tiene una sensibilidad de alrededor de 30%, o sea, es baja, por lo que el diagnóstico y el tratamiento tienen que ser clínico
clínico epidemiológico, o sea, vengo de la sierra con fiebre y anemia, Bartonella, y lo manejo como tal, hasta que me llegue el cultivo. En fase crónica lo que pide es biopsia de la lesión. Entonces, a nuestro paciente, ¿cómo lo manejamos? Con ciprofloxacina más ceftriaxona, como un cuadro grave de fase aguda de Bartonella. Quizás si el antibiótico no le hubiésemos dado, porque le hacemos caso al hematólogo, que era solamente el mismo anticoagulante, el paciente hubiera fallecido. Entonces, a la pregunta, ¿un frotis negativo en un cuadro clínico compatible descarta la enfermedad? ¿Sí o no? No. O sea, clínico epidemiológico es el criterio, no olvidarse. Diagnósticos definitivos, Bartonellosis aguda grave, anemia múltica autoinmune, nosotros planteamos que es secundaria a la Bartonella. Y finalmente, el tema de la fibrilación auricular. Recuerda que fibrilaba. Y lo que pasó es que bajada la fiebre, el paciente dejó de fibrilar. Dentro de las complicaciones de la bartonellosis, también están las complicaciones cardiovasculares. Hace miocarditis el paciente, pericarditis, y dentro de eso podría también darse el tema de arritmias, o sea, también como una complicación de Bartonella, para que se den cuenta. Conclusiones: anemia, fiebre, epidemiología, bartonellosis. El frotis tiene baja sensibilidad, alrededor del 30%. Ante la sospecha, antibióticos en el paciente se muere. Las complicaciones no infecciosas de la fase aguda están poco estudiadas, ¿no? Y este es un... Voy a dejar de compartir un ratito. Este es un artículo que llegamos a publicar. Salió justamente en febrero de este año, me parece. Se los han compartido ahorita. De un caso que tuvimos en el hospital. Bueno, mm, ahí está. Salió en vía online el año pasado y publicado, impreso en febrero de este año, ¿no? Justamente acá hacemos un repaso de lo que fue el caso clínico, planteando de que era una complicación de la fiebre de la orolla, más que una coexistencia, ¿no? En base a que se sabe que las hematopoieticas autoinmunes pueden tener patologías infecciosas secundarias. Para que lo tengan en cuenta. El artículo se los voy a compartir. Es corto, pero para que lo tengan como referencia de todas maneras. Esto para que puedan descargarlo, si gustan. Bueno, ese fue el caso clínico que quería presentarles. Tiene bastante de hemato, también de medicina interna. ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido el caso? ¿Alguna pregunta? Eso va a depender de la carga de bacterias que tenga circulando, ¿no? Quizás su carga bacilar haya sido poca, no lo sabemos, pero normalmente se describe que la sensibilidad de frotis es 37%, o sea, es baja, en realidad, es un examen de baja sensibilidad. Manda el cultivo, pero el cultivo se demora, entonces tiene que iniciar tratamiento. ¿Alguna pregunta más? No, no hay complicaciones, para nada. Incluso si me preguntaras por el corticoide de la infección, van a revisar, hay infecciones
en las cuales dentro de la terapéutica también se dan corticoides, porque tienes que modular la respuesta inmune. No hubo problemas, ni tampoco hay inconvenientes. La cosa que manejamos ambos nosotros, y al final se hizo bien, ¿no? O sea, nosotros por sospecha clínica solamente y el hematólogo por la evidencia de el positivo. ¿Alguna otra pregunta? Otros casos también tengo más, no tanto de hematología, sino en general de medicina interna, que también se publicaron. La siguiente semana que tengo con ustedes también voy a irles presentando los casos para poderlos ir. ¿Otra pregunta más que tengan? ¿No? Bueno chicos, entonces acá quedamos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos. Hasta luego, todo, gracias.